Hola y bienvenidos a Panda Stacker. Vamos a hablar del oro y vamos a hablar del oro porque hemos tenido una semana muy interesante, pero una semana muy de montaña rusa. En el último análisis que hice del oro, la semana pasada, os comentaba que había que seguir esta semana a ver cómo arrancaba. Y bueno, como os decía, ha sido una semana totalmente de montaña rusa. Vamos a hablar de lo que ha ocurrido en estos días, en el intradiario, y luego veremos el gráfico con más calma. El oro al contado o el oro spot abría la semana cotizando alrededor de $2.505 la onza, pero habría a ese precio para después caer por debajo del nivel de 2.500 a mitad más o menos de la sesión europea. Cuando luego llegó la apertura estadounidense, los inversores norteamericanos encontraron el oro cotizando justo por debajo de $2.490 la onza en la apertura, y rápidamente lo empujaron nuevamente por encima de los $2.500, nivel en el que cotizó durante todo el lunes, salvo algunas pequeñas caídas. El precio del oro alcanzó su punto más alto de la semana a principios del martes, en un fuerte aumento que comenzó durante la sesión de negociación asiática y continuó durante todo el día, con el oro superando los $2.530 por onza 15 minutos después de que abrieran los mercados estadounidenses. Sin embargo, ese máximo duró poco, ya que el oro cayó hasta los $2.506 al mediodía de la sesión de Estados Unidos. La mitad de la semana fue un periodo de consolidación en el que el oro estuvo oscilando entre 2.519 y $2.500. $2.500 que empezaba a parecer un soporte sólido a medida que pasaban los días. Pero el jueves por la mañana se conoció la publicación de solicitudes de desempleo en Estados Unidos y fueron peores de lo esperado, lo que llevaron al oro desde $2.503 hasta el mínimo semanal de $2.475 por onza. A partir de ahí hubo una marcha lenta y constante hacia arriba durante los dos últimos días de la semana, con el oro alcanzando nuevamente los $2.500 por onza. El viernes rompió decisivamente la resistencia durante el muy esperado discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, desde Jackson Hole. Un discurso que pareció confirmar que el Banco Central está dando prioridad a la debilidad del mercado laboral sobre la inflación persistente. Así que después de llegar a $2.517 por onza se mantuvo en torno a $2.510 durante la sesión de negociación del viernes. Bueno, pues ahora ya parece claro que la Reserva Federal va a bajar tipos en la próxima reunión de septiembre, una reunión que será el 18 de septiembre, ya está ahí. Incluso hay muchos que empiezan a dar por hecho que este primer recorte pueda ser de 50 puntos básicos, y además de que habrá varios recortes en lo que queda de año. Yo creo sinceramente que estamos en una situación muy interesante para el oro, que estamos viendo cómo está consolidando estos niveles de 2.500. Vamos a ampliar un poco esta zona. Aquí tengo marcado en negro la línea de los $2.500 y podemos ver cómo ha estado pues arriba y abajo todos estos días, ¿no? Con el peligro aquí el jueves, porque el jueves llegó a hacer este mínimo de 2.470 aproximadamente. Fijaros qué diferencia se mantenía por aquí, pero el jueves hasta aquí. Sin embargo, bueno, pues ya desde aquí empezó a rebotar, cerró aquí, y el viernes, fijaros qué diferencia, que lo volvió a meter otra vez por encima de 2.500, no solo lo metió por encima, sino que llegó pues a 2.517 y cerró en 2.511, tras ese discurso de Jerome Powell. Como decía, yo creo que estamos en un momento muy interesante porque estamos consolidando este nivel de 2.500. En el análisis anterior acabábamos de superar los 2.500, esta barra que vimos aquí, y yo comenté que estábamos en una zona complicada, puesto que hasta que no supera una resistencia con claridad, es decir, superarlo bien, incluso después de superarlo caer y volver a rebotar en esos 2.500, hasta que eso no ocurre no podemos dar por hecho que superar los 2.500 significaba que ya 2.500 sería el nuevo suelo para el oro. Puesto que, como comento siempre en el curso de análisis técnico, cuando se rompe una resistencia no significa que automáticamente esa resistencia pase a ser un soporte. Al contrario, la mayor parte de las veces, después de superarla, vuelve abajo. Precisamente por eso es una resistencia. Su nombre lo indica, ¿no? Se va a resistir mucho a superarla. Y superarla no es solo haber pasado nominalmente, es superarla con claridad. Y lo tenemos más confirmado cuando vuelve a ella y rebota. Por eso era importante ver lo que hacía esta semana. Y lo que estamos viendo ahora es que ni romper la resistencia significa que se vaya a la luna buscando nuevos máximos, ni que esta subida se frene y vuelva abajo iniciando una caída con fuerza. Está haciendo lo mejor que se puede hacer en estos casos, que es consolidar el nivel. Cuando vemos como una subida, como esta de aquí, después se consolida durante un tiempo, vuelve a subir, vuelve a consolidar, sube, aquí consolidó durante muy poco tiempo, por la fuerza que traía el oro, pero si ampliamos podemos ver cómo se mantuvo por aquí unos cuantos días, subida nuevamente,
bajada y consolidar por estos niveles, como estuvimos viendo, hasta que vuelve arriba y ahora lo mejor que podría pasar es que consolide los $2.500, que esté por aquí una buena temporada hasta que inicie nuevamente otro recorrido alcista con fuerza. Porque si todo lo sube de golpe, en realidad estamos en una especie de burbuja, es muy difícil comprar y luego eso acaba pues como acaba, explotando y cayendo con fuerza y perdiendo prácticamente todo lo subido. Mientras que si vamos consolidando niveles, hay tiempo a comprar en las consolidaciones, disfrutar luego de esas subidas, volver a comprar cuando consolida, y aunque se produzcan correcciones, esas correcciones son correcciones sanas, que precisamente son correcciones y no caídas enormes que hagan que se pierda todo lo subido. Así que ahora mismo, bueno, si tomamos perspectiva en el gráfico, seguimos viendo mucha verticalidad, porque en otras ocasiones se tomó mucho tiempo consolidando niveles, tanto tiempo que muchos de los que entraban aquí al canal, no los seguidores habituales, ¿no? Pero muchos que entraban se ponían locos diciendo, pero ¿para qué sirve el oro si está cayendo? Si... Bueno, lo hemos vivido permanentemente, ¿no? Bueno, ahora ya no entran, después de haber pasado del oro o vendido el oro si lo tenían y ver cómo está ahora, ¿no? El oro, bueno, como cualquier inversión, pone a prueba nuestra paciencia y nuestras convicciones. Quien no tiene paciencia y no tiene una convicción clara de por qué está invirtiendo en oro, pues al final no sacará nada en claro, ¿no? Esto, como digo, lo mejor que podía pasar es que esté por aquí una buena temporada, consolidando este nivel de 2.500. Así además los que estáis empezando o todavía, bueno, aunque no estéis empezando, tengáis la pila muy alejada de lo que queréis tener, pues tendríais tiempo para comprar a mejor precio de lo que va a estar después. Pero también es verdad que venimos con una situación de mucha fuerza y que cada vez más el oro se está tomando los respiros y las consolidaciones durante menos tiempo. Ahora tenemos la situación de la bajada de tipos, de que bueno, ya parece algo que todo el mundo da por hecho, y eso va a ser gasolina para el oro, porque además no por la bajada de tipos en sí misma, sino porque la Reserva Federal, como hemos comentado en muchas ocasiones, va a bajar los tipos no porque ya haya ganado la batalla contra la inflación. La batalla contra la inflación no la han ganado. Simplemente tienen que bajar los tipos porque si no, la economía entrará en una recesión. Así que no queda otra que bajar los tipos sin haber terminado con el objetivo claro de la inflación, que para ellos es mantener la inflación en torno a un 2%. Por lo tanto, si con todo lo que han hecho esa subida de tipos no acaban de vencer a la inflación, ya podemos imaginarnos lo que va a ocurrir una vez que bajen los tipos, que la inflación poco a poco volverá a subir. Será un desastre para quien mantenga sus ahorros en dólares, en euros, pero bueno, nosotros a lo nuestro, a seguir la cotización del oro, de los metales preciosos y a tratar de protegernos. Recordaros a los miembros del canal, como os había comentado ayer, que ahora mismo tenéis a vuestra disposición en vuestra zona privada un vídeo también exclusivo con un análisis de la plata. De la plata que también está en una situación muy interesante. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí y vamos a seguir esta semana a ver cómo van los acontecimientos. Lo importante sería ver que esto la mayor parte del tiempo se mantenga por encima de 2.500. Pero si estamos en un escenario de consolidación podemos ver lo que hemos visto esta semana, que tengamos días por encima y días por debajo. Mientras no se aleje mucho por debajo podemos seguir considerando que estamos consolidando los 2.500. Bueno, eso lo veremos a lo largo de la semana, de las semanas más bien. Sin más, espero como siempre leer vuestros comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.